Hola, Hola, hola. ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal, Agustina? ¿Tú me escuchas a mí bien? Sí, sí, perfecto. Ah, pues muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, creo que ya en Argentina ya es de Sí. noche. Ya está grabando desde este momento la, la llamada. Ya hay algunas personas conectadas. Entonces, pues si te parece, vamos arrancando. La idea es de estar máximo una hora, como habíamos acordado. Y si bueno, si nos autorizas, nos gustaría subir la entrevista al final a YouTube o a algún canal para que se Sí, quede registrada. todo bien, no hay problema. Súper, súper, pues muchas gracias. Estoy por aquí viendo, ya hay personas uniéndose. Las personas que se van uniendo automáticamente quedan silenciadas. Les comentaba yo al principio que si quieren, pueden usar el chat para avisarnos si quieren hacer una pregunta. Al final habrá una ronda, si le parece bien, Agustina. Y yo les voy habilitando para que las veas y las escuches a las personas que quieran hacerte alguna pregunta. Dale. Eh, entonces, bueno, pues gracias a todas las personas que se están conectando, ya los veo por ahí. Muchas gracias por venir, muchas gracias a Agustina, a quien, escritora argentina, a quien yo presento brevemente. Agustina Basterrica nació en 1979, es de Buenos Aires, egresada de la Escuela de Bellas Artes, si no me equivoco, Para 79, 74. ¿Qué 70, dijiste? ¿79? 74, discúlpame, Ah, no, porque la 74, era la como muy dislexia visual, joven. Me había sacado años. disculpa, la dislexia Pero visual. todo bien. Y bueno, tiene un palmarés muy largo que no repetiré aquí, de premios, menciones honoríficas en concursos de cuento, de novela. Y el más importante y por el que, digamos, que saltó a la fama internacional fue el Premio Clarín de Novela del 2017, que obtuvo con la novela Cadáver Exquisito, que es el libro que nos convoca a platicar el día de hoy. Yo te agradezco mucho, Agustina, por aceptar la entrevista. Como sabrás, el blog Ciencia Ficción México está enfocado, pues, en la ciencia ficción mexicana, pero desde que empezó este año yo he querido expandirlo a Latinoamérica para cubrir a otras obras, autores enmarcados en la ciencia ficción. Y si te parece, pues empezamos por ahí. Yo sé que no, tú dices que no eres una autora de géneros, que no te gustan los géneros, pero yo quisiera que nos contaras un poco esa parte, ¿no? Si la novela tiene elementos ciencia ficcionales, pero también podríamos decir que tiene distópicos, podríamos decir que tiene algunas cosas fantásticas. Y quisiera que nos contaras eso, tu perspectiva sobre los géneros en tu obra, en el libro específicamente de Cadáveres. Bueno, como bien decís, que lo dije en algunas entrevistas, a ver, digamos, los géneros existen, pero yo no leo ni escribo pensando en géneros. Uno podría pensar que si lee Cadáver Exquisito y ahora Las Indignas, que es la novela que se publicó, bueno, en México también está publicada, ¿no? La última novela que escribí, que también podría ser considerada una distopía. Por ahí uno piensa que estoy todo el día leyendo distopías y nada más alejado de eso, porque de hecho cuando escribí Cadáver Exquisito no releí ni leí distopías. No la escribí pensando, estoy escribiendo este género, estoy yendo por acá, por allá. Y de hecho, en Estados Unidos, Cadáver Exquisito es considerado una novela de horror. Entonces, a partir de que pasó eso en Cadáver Exquisito en Estados Unidos y yo gané el Ladies of Horror Fiction, que es un premio que, que premia novelas de horror, acá en Argentina empezaron a calificar la novela como de terror. Entonces, los géneros, digamos, a mí lo que me interesa es que sean flexibles primero y en todo caso hibridar los géneros en mi literatura. Porque eso es algo que me enseñaron los grandes maestros y maestras argentinos,
no sé, pienso en Cortázar, Silvina Ocampo, Sara Gallardo, Borges, que no se dedicaron a un solo género, sino que escribieron y por ahí sí abordaron ciertos géneros con ciertos cuentos, pero que me agarró como... Sí, no, no, no. Me agarró tos. Y justo hablar con la tos. Ciertos, por ejemplo, pienso en Casa Tomada de Cortázar, que es un cuento muy famoso. Lo pueden buscar en Google si no lo conocen y muy, muy bueno y muy famoso. Puede ser considerado un cuento del género horror, pero también hay gente que lo lee como un cuento político, porque por la época en la que lo escribió Cortázar, uno podría pensar que el cuento está hablando sobre el peronismo, sobre todo en el contexto de Argentina, ¿sí? Y también lo puedes pensar como un cuento psicológico, porque es un cuento que podría estar hablando de un posible incesto entre los hermanos, ¿sí? Porque para los que no leyeron el cuento son dos hermanos, una mujer y un varón que viven en una casa y hay como un sonido que nunca se explica qué que va invadiendo toda la casa y los va echando de la casa. Por eso, Casa Tomada. Entonces, digo, me interesa que los géneros se hibriden. Y de hecho, bueno, como decía, Cadáver Exquisito es considerada acá una distopía en Argentina, en México algunas personas también la consideran distopías, pero hay gente que la lee como una novela social, porque una lectura puede ser la crítica del capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, no sé, por ahí leo mucha poesía, leo ensayos y leo más libros relacionados con géneros cuando me invitan a hablar a alguna mesa, por ejemplo, en alguna feria. Entonces ahí sí me pongo a leer más, porque bueno, una cosa es escribir una distopía y otra cosa es saber sobre el género, ¿no? Entonces ahí me pongo por ahí a estudiar, que fue lo que me pasó con Cadáver Exquisito cuando ganó el Clarín, que me invitaron a la Biblioteca Nacional acá de Buenos Aires a hablar. Y bueno, y no sé, me tuve que poner a estudiar, ¿no? ¿Qué es una distopía? La diferencia entre distopía y utopía, cómo surgió, bueno, las primeras distopías, etcétera, y eso, pero no escribo en esos términos. Entiendo que hay escritores y escritoras que sí lo hacen, que se dedican a un género, se especializan y van por ahí. Pero a mí no me interesa porque me interesa mezclar todo. Inclusive en la última novela, Las Indignas, hay mucha poesía, por ejemplo, hay muchos recursos poéticos que utilizo, ¿no? Así que bueno, eso. Sí, bueno, creo que una de las, también en Cadáver Escrito, ¿no? Una de las cosas que más caracteriza quizá tu obra es justo el uso de recursos poéticos al servicio de la narrativa, ¿no? Antes de pasar como a hablar un poco más del libro, me gustaría preguntarte si tú tienes referentes. Digo, ya sé que luego te quieren comparar o el libro lo quieren comparar con el cuento de la criada, pero yo te preguntaría si tú, o sea, para ti son importantes algunos referentes de ciencia ficción. Sí, lógico. Eh, sí, a ver, 1984 lo leí en su momento cuando era adolescente y después hice el ejercicio, se los recomiendo mucho, de leer Nosotros, de Samiatin, escritor ruso que escribió una distopía bastante antes que Orwell, y que Orwell leyó ese libro para escribir 1984. O sea, 1984 existe gracias a la novela Nosotros de Samiatin, ¿sí? Entonces está bueno hacer el ejercicio de leer Nosotros y después 1984 para ver, digamos, cómo todos los libros, en realidad, para mí, son, y no lo digo solamente yo, lo dijo Borges, un montón de escritores y escritoras, son reescrituras, ¿no? De cosas que los autores, las autoras leyeron, que vivieron, pero bueno, en el caso de 1984 y nosotros de Samia es muy clara esa influencia, digamos. También, por supuesto, leí
Un mundo feliz, leí El cuento de la criada. El cuento de la criada lo leí cuando ya estaba terminando Cadáver Exquisito. Porque empezamos a ver la serie y dije, tengo que leer este libro, yo no la conocía a Atwood. Y lo leí, lo que me llamó la atención fue cómo, si bien ella lo escribió en los 80 o 90, lo publicó, ¿no? No me acuerdo bien la fecha de publicación, eh, cómo ella arma una distopía tomando los elementos históricos, ¿sí? O sea, no es que pasa algo extraordinario o fantástico para que suceda la distopía de Atwood, porque las mujeres, eh, la mayoría pierde la fertilidad, pero es algo que podría suceder, es verosímil, por el tipo de vida que estamos llevando, inclusive por los alimentos que estamos consumiendo, por el nivel de toxicidad del mundo, podría llegar a suceder. Pero además, ella toma hechos que ocurrieron, por ejemplo, se basó, y esto lo dijo en entrevistas, en la historia de mi país, de Argentina, donde hubo una dictadura militar, donde una de las cosas que pasaron fueron la apropiación de bebés. Y yo hago lo mismo, pero sin haber, no la había leído a ella. La leí casi al final, y de hecho, en el manuscrito que mandé al premio Clarín, había muchos más epígrafes de los que hay en la publicación. Y uno de los epígrafes que había era uno del cuento de la criada de Atwood. Pero a la hora de publicar, como era mi primera publicación en Alfaguara, me recomendaron las editoras, que bueno, yo no conocía hasta ese momento, que sacara epígrafes, y saqué epígrafes. Hoy en día, no sé si hubiese sido, hoy en día lo hubiese peleado más si hubiese dejado más epígrafes, pero en ese momento era como, bueno, me publica Alfaguara, hagan lo que quieran conmigo, está todo bien. Pero bueno, había un epígrafe de Atwood. Y de hecho, cuando yo escribí el final, que no lo vamos a decir para no spoilear, creo que inconscientemente, porque fue después de publicarlo que me di cuenta de esto, me basé también en la historia de Argentina y la dictadura. Pero bueno, sí, también hay escritores contemporáneos que me interesan que escriben distopía. Bueno, Atwood es contemporánea, pero digo, pienso en, no sé si la leíste, Ariadna Castarlenau, es una escritora española que escribió Quema, que es un libro de cuentos que se puede leer como una novela, y eso es muy alucinante, y es una distopía. Otro autor argentino que lamentablemente murió muy joven, tiene 2 libros publicados nada más, que yo siempre, siempre lo recomiendo, que es la novela Plop y las nouvelles Frío y Subte. Las 3 son distopías y son increíbles. La que más me gusta a mí es Frío, pero el nivel es altísimo y lamentablemente él murió demasiado joven. Y bueno, sí, digamos, sigo incorporando, sigo leyendo. Hay otras distopías que leo por ahí que no me interesan tanto, entonces no las nombro por eso, pero sí. Perdón, cuál era el nombre del autor argentino? Rafael Pinedo, te lo escribo, a ver. Pinedo. Vamos a, sí, para apuntarlo en las referencias. Yo creo que de las personas que nos están escuchando, la mayoría son fans tuyos y seguramente ya leyeron el libro. Pero bueno, para quien no lo haya leído, Cadáver Exquisito es una novela que sigue la historia de Carlos Tejo, que Carlos Tejo es un trabajador de un Marcos, te, Marcos, perdón, yo te corrí. se le metió en el inconsciente un tipo que se llama Carlos Trejo de aquí de México. No, porque aparte, ¿sabes qué? Mucha gente, pero mucha en reseñas, reseñas inclusive escritas, le ponen Marcos Trejo, y es Tejo porque Tejo es un árbol que simboliza la vida y la muerte, porque todos los nombres de la novela tienen un simbolismo. Claro.
Entonces, bueno, Entonces, eso. no, sí, disculpa, No, todo Marcos Teto es un empleado de un frigorífico, que un frigorífico es un centro de procesamiento de carne humana, ¿no? Básicamente, este es un mundo donde el canibalismo está institucionalizado, legalizado, y funciona incluso bajo las reglas del mercado y del capitalismo en distintos de sus aspectos, ¿no? bien. Y digamos, seguiremos a este personaje y su trabajo, pero el mundo no es la historia, ¿no? Eso es por ahí quería entrarle a hablar contigo del libro. Una cosa es el mundo que nos ofreces, el universo donde esto funciona, y otra es la historia concreta de Marco, su drama personal, con su padre, con su esposa, con la pérdida de su hijo, y digamos que el mundo va apareciendo, ¿no? El mundo va apareciendo a medida que avanzamos en la historia. Y a mí lo que me pasó, que por cierto me dio pesadillas el libro, eh, o sea, me impactó mucho, pero me impactó, lo digo en buena manera, o sea, no lo pude parar de leer, me intrigó en todo momento y me fascinó tanto que me dio pesadillas, ¿no? Y digo, porque además tiene cosas como gráficas. Creo que para o sea, yo siempre que lo recomiendo digo que si son sensibles es probable que no lo puedan leer. O sea, hay personas que no lo pueden leer porque les perturba demasiado. Pero si aguantas eso y puedes avanzar, es un libro que no se trata del gore, que no se trata de la violencia, se trata de otras cosas. Esos son accesorios. Y entonces, bueno, Agustina, lo que quería era como entrar a esta parte, ya hablando del libro en sí, que es la construcción del mundo. Ahí es donde yo detecto más, o bueno, para mí hay más elementos de ciencia ficción. Tal vez no ciencia ficción como de una tecnología que usen porque el mundo es, digamos, la tecnología es similar a la que tenemos en la actualidad. Pero donde cambia, donde yo veo la ciencia ficcional es en la tecnología social, digamos así. Porque hay una estructura de gobierno y política que opera en ese mundo para legalizar todo e institucionalizar toda la onda del canibalismo. Entonces yo te pregunto, ¿consideras, o sea, tú piensas que es así, que es una tecnología social del gobierno, tú lo viste así, no lo viste así? O cómo te planteaste especular sobre los modos de organización social para que esta novela funcionara? Me basé en nuestra realidad. Con mirar lo que pasa en nuestra realidad, claramente eh, vivimos o más o menos manipulados. Porque, digamos, la pregunta que yo me hago tanto en Cadáver Exquisito como en Las Indignas, bueno, y en mis cuentos también, es ¿por qué creemos en las cosas que creemos? Porque hay ciertas creencias que las tenemos tan encarnadas y tan naturalizadas que no las cuestionamos. Una de esas creencias, para mí, fue, por mi experiencia personal, viviendo en Argentina, fue por qué estoy comiendo carne de animales no humanos, por ejemplo. ¿Por qué naturalizo esto? ¿Por qué lo que yo veo como un bife en el plato, o una milanesa o lo que sea, un pedazo de carne, no lo relaciono con que eso fue parte de un animal que respiraba, que estaba vivo, que no quería morir? Si no lo querés llevar al tema del consumo de alimentos, y aclaro entre paréntesis que no escribí el libro pensando en quiero convertir carnívoros en vegetarianos, no me interesa escribir literatura panfletaria, respeto lo que consume cada persona, porque aparte el cuerpo humano asimila los alimentos diferentes cada cuerpo, tenés distintas etapas en la vida, puedes tener enfermedades, puedes, no sé, de todo, ¿no? Conozco vegetarianos que tuvieron que dejar de ser vegetarianos por cuestiones de salud, otros que siguen siendo vegetarianos hace 500 años, no sé, digo, yo no me voy a meter, y de hecho mi marido come carne, eh, y no me interesa eso, pero sí me interesa preguntarme por qué creemos en las cosas que creemos. ¿Por qué hace siglos creemos que las mujeres y las minorías valen menos? Léase patriarcado.
¿Por qué? Porque, bueno, hay un montón de mecanismos que ayudan a que eso se siga instalando y que haya gente que lo defienda a muerte, digamos, y que le parezca que si un grupo de varones en la calle viola a una mujer, esa persona sea capaz de pensar y decir, bueno, quizás la violaron porque tenía la pollera demasiado corta. Pero no sé si nos preguntamos alguna vez, en la historia de la humanidad sucedió al revés, que un grupo de mujeres salga a la calle a violar a un varón. Creo que nunca pasó eso. Y eso no pasó porque estamos en el patriarcado. Si no queremos pensar en el patriarcado, no sé, pensemos que está relacionado en la gordofobia. ¿Por qué creemos que tenemos que ser todos, tenemos que tener todos una belleza hegemónica? ¿Por qué no hay diversidad de cuerpos? Sobre todo acá en Argentina, no sé, en México si será igual, pero acá en Argentina hay, en la mayor parte de las casas de ropa hay solo 3 talles. Entonces eso te limita un montón porque, digamos, si no tenés cierto estándar físico, no te puedes comprar ropa. Amén de todas las agresiones en redes, en la calle, etcétera, que tienen que vivir las personas que no entran en esas normativas, ¿no? Bueno, digo, y pensar que detrás de eso, por ejemplo, de la gordofobia, hay un montón de creencias culturales, porque aparte no somos conscientes de que la belleza va cambiando a lo largo del tiempo. Hoy las personas que son consideradas gordas, en el Renacimiento eran consideradas bellas, ¿sí? Obviamente no digo esto para hacer una apología a la gordura, ¿sí? Digo esto para entender que, bueno, no hay apertura, no hay diversidad, hay violencia en ese sentido. En definitiva, que cada uno sea lo que quiera hacer o lo que pueda hacer. Pero por lo menos en Argentina te obligan, todo te obliga a, no sé, cumplir con cierta belleza hegemónica. Y detrás hay también todo un negocio, ¿no? Porque las mujeres tenemos que ser eternamente bellas, eternamente jóvenes y eternamente flacas. Eh, y lo mismo, bueno, nada, esto con el tema de la alimentación en el caso de Cadáver Exquisito, que es lo que se plantea. Pero también en qué lugar ponemos a otro humano, animal, naturaleza, cómo se da esa decisión, ese corte en el cual consideramos que el otro siempre es una amenaza en el caso de que sea un humano, algo para consumir en el caso de que sea un animal y algo para destruir en el caso de que sea la naturaleza. Obviamente estoy generalizando, ¿no? Pero digo, la naturaleza la estamos destruyendo, la estamos contaminando, digo, eso es evidente, por más que haya gente que lo niegue, como el presidente de mi país. Los animales también, o sea, los animales en la mayor parte de los países se usan para consumo, para entretenimiento, para experimentar en laboratorios, y con los humanos también, ¿no? El otro siempre es una amenaza, el otro me puede robar, el otro me puede estafar, el otro siempre. Entonces, un poco lo que planteo o lo que intento trabajar es eso. Bien, volviendo, bueno, quisiera detenerme en un aspecto digo, para seguir hablando del libro y de la historia como tal. Hay un aspecto que a mí me resultó muy interesante, que es el papel del gobierno. Eh, Está todo tan institucionalizado que hay unos inspectores que se encargan de ir casa por casa. Porque además las personas pueden tener seres humanos en su casa para consumo. Los pueden criar ahí en su casa y, bueno, ya leerán de qué otras cosas
Pero lo que no pueden hacer es ni esclavizarlos, o sea, no se pueden usar humanos como mano de obra, por ejemplo, esclava. Y hay unos inspectores que incluso tienen un nombre así, no es la Subsecretaría de Control de Cabezas Domésticas, el departamento encargado de vigilar que todo se haga conforme a la ley y al derecho. Y en ese sentido, Agustina, ese papel que tiene el gobierno en este mundo es también un reflejo de lo que tú, o sea, de tu experiencia con el gobierno, de lo que podría llegar a ser el gobierno argentino, o tú fuiste, o tomaste otro ejemplo de otro país, o simplemente cómo construiste esa parte del papel del gobierno. Bueno, sin duda yo estoy totalmente atravesada por lo que pasa en mi país, ¿no? Porque vivo las consecuencias de las decisiones y etcétera. Pero bueno, simplemente hay que también estudiar un poco lo que es la historia del planeta, ¿no? De los distintos países y de las atrocidades que se hicieron por distintos gobiernos. No sé, pensemos en el Holocausto, digo, ahí como hay una comparación muy evidente con mi novela. No se comían a las personas que tenían los guetos, pero de alguna manera sí. O sea, de alguna manera las consumían. Y eso fue no solo por Hitler, sino por todos, como dice Hannah Arendt, por todos los buenos, entre comillas, ciudadanos alemanes que fueron cómplices de eso. Que o no hicieron nada o estaban de acuerdo, ¿no? O sea, una sola persona no puede hacer nada, no puede generar ese movimiento, esa atrocidad. Fueron un montón de personas que colaboraron para que eso sucediera. Ya ahí tenés un ejemplo concreto y de hecho los niveles de manipulación se manejan también con el lenguaje, que es algo que trabajo en Cadáver Exquisito. Eh, Hubo un jeque iba a decir nazi, un jerarca nazi más que jeque, eh, que dijo, no sé si lo voy a encontrar, una frase que es tremenda, a ver si la encuentro, acá, Joseph Goebbels, ¿sí? Dijo esto: nosotros no queremos convencer a la gente de nuestras ideas. Nosotros queremos reducir el vocabulario de manera que no puedan expresar otras ideas que las nuestras. Entonces, ahí tenés en claro cómo había ciertas situaciones programadas y pensadas para cambiar la mentalidad del pueblo. Y de hecho creo que hay un documental en Netflix que se llama Cómo ser un tirano o algo así, que te va mostrando los distintos gobiernos de dictadores y todo lo que hacen para manipular. Y una de las cosas es, bueno, el lenguaje, otra es el miedo, otra es utilizar los medios, ¿no? No sé, también pienso en la actualidad el caso de Corea del Norte. Sí, Corea del Norte es un país prácticamente que la gente está completamente aislada del resto del mundo y que viven en una realidad completamente dictatorial. No sé si conocen lo que vos conocés, lo que pasa en Corea del Norte es alucinante. Tienen a este dictador que es como un dios y viven completamente atrasados y tienen un internet interno, o sea, no pueden salir y conectarse, por ejemplo, a este Zoom. Entonces están totalmente subyugados y si vos querés ir como turista a Corea del Norte, estás 100% controlado. Hay gente que ha grabado videos documentales sobre el tema. Entonces ahí tenés otro ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, es esto. Y si lo querés llevar a una escala menor, eso lo trabajo también en Las Indignas, donde estudié
sobre cómo funciona una secta, que sería una escala menor, ¿no? También donde utilizan mecanismos de manipulación para convencer a gente por ahí preparada, oculta, de cosas increíbles. Y una de las cosas es, bueno, que las personas estén vulnerables. Cuando las personas están vulnerables, hay una cuestión ya instintiva en el ser humano, porque nos olvidamos, pero somos animales, que es que necesitamos estar en una tribu. Porque si vos estás en una tribu, tenés más chances de sobrevivir. Entonces vas a querer que te acepten en una tribu. Y a veces, por querer que te acepten, terminás aceptando cosas que son prácticamente, no sé, muy bizarras o muy ridículas, y te va cambiando la manera de pensar. Amén de que pueden aplicar el miedo, la coerción, ¿no? Etcétera. No sé, también está lleno de documentales en las distintas plataformas que hablan de sectas. Hay uno que se llama algo como Pray, Obey and Be Sweet, como reza, sé obediente y etcétera, que es sobre una rama de los mormones que creían que su líder era inmortal. Empecemos por ahí, ¿no? Creer que una persona es inmortal. Pero además están convencidos, porque sigue esa secta, digamos, que los varones de la comunidad tienen que tener muchas mujeres, tipo harems, porque van a tener un lugar especial en el cielo. Entonces, en esa comunidad las mujeres se volvieron una moneda de intercambio. Entonces, si yo estoy en esa comunidad y tengo mujeres, en mi familia tengo hijas, las voy a entregar al pastor para que se case con ellas, entonces voy a ascender dentro de la comunidad. Entonces el pastor terminó teniendo 65 mujeres, entre las cuales había menores a las cuales violaba, obviamente. Bueno, y así hay un montón. Entonces, un poco lo que trabajo es eso. Hubo lectores, por ejemplo, que me preguntaron, bueno, pero ¿por qué no se hicieron todos veganos? Es como, bueno, ¿y por qué no se acaba el hambre del mundo? ¿Por qué sigue estando, no sé, la trata de personas? ¿Por qué sigue habiendo burdeles clandestinos donde hay mujeres a las que violan todos los días de su vida, las tienen drogadas? Si el ser humano fuese tan prístino para tomar decisiones, no no existirían estas situaciones de violencia extrema. ¿Por qué existe la guerra? Bueno, porque hay un montón de intereses y hay un montón de personas que se benefician de esos intereses. Y en el caso del universo que yo creé, bueno, hay una industria recontra hipermillonaria como es la industria de la carne, que sin carne se queda sin la industria, se queda sin plata. Y no nos tenemos que olvidar que tanto, bueno, la industria piensa en la carne, no sé, la droga, las armas, etcétera, bueno, abonan a políticos, ¿no? Digo, hay como todo un mecanismo que está ahí, que funciona. Eh, entonces, bueno, intenté trabajar todo eso. Sí, bueno, una de las quizá lecciones que nos ha dejado la historia es que el capitalismo va a recurrir a lo que sea antes que a ser más justo, más igualitario y más Es que sí, el capitalismo y el comunismo también, ¿no? Porque hubo gente que me dijo, bueno, pero entonces vos estás a favor del comunismo. Y es como, bueno, no nací en el comunismo, no sé cómo era el comunismo, pero entiendo que no funcionó y que hubo un montón de abusos, ¿no? Desde ya estaban en contra de los homosexuales. Entonces ahí a mí no me cierra un sistema que, bueno, en Cuba, por ejemplo, hay un libro muy tremendo, pero muy bueno, que es un testimonio, que se llama Antes de que anochezca, de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas fue un escritor cubano que era gay y que lo persiguieron en Cuba por eso. Y el tipo se tuvo que escapar. Lo cuenta en su testimonio en este libro, Antes que anochezca. Entonces a mí ya eso no me cierra para nada.
independientemente de que la base del comunismo es algo que aparentemente beneficia a todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, digamos, todos nos repartimos los recursos, hay oportunidades para todos, pero la realidad no es así. Yo viajé a Cuba y no es así. Ves las clases sociales claramente. Pero bueno, como dice Reinaldo Arenas en ese libro, en el capitalismo, no, en el comunismo te golpean y tenés que aplaudir. En el capitalismo te golpean, pero podés gritar. Entonces, en los dos sistemas te golpean y ninguno es ideal. Son los dos tremendos. Pero bueno, en uno podés gritar que es real. Él pudo publicar sus libros cuando salió de Cuba. Entonces, yo lo que veo como, no salida, porque no hay salida, lo que veo como posible esperanza es iluminar la matriz, que cada persona de manera individual ilumine la matriz poniéndose en el lugar de los otros. O sea, no practicando la crueldad, que es lo que nos enseña el capitalismo, sino cuando vos te pones en el lugar de los otros, sea animal, naturaleza u humano, estás generando una empatía y estás iluminando esa matriz, estás siendo menos cruel. Entonces, bueno, creo eso. Bien, no, volviendo un poco a, bueno, otro de los elementos que yo entiendo como de ciencia ficcionales en la novela, pues tiene que ver con el origen mismo de este problema con la carne, ¿no? Que es un virus que afecta a los animales, que los vuelve tóxicos, ¿no? Consumirlos para los seres humanos. Y que antes que, bueno, de hecho sí, o sea, yo recuerdo que sí se explora, ¿no? O sea, se menciona tal vez, no profundiza mucho en eso, pero sí se menciona por qué todos los problemas que hay para conseguir alimentos, ¿no? O sea, entendemos que hay cierta hambruna y entendemos que hay ciertos problemas políticos en el mundo, aunque nunca se exploran mucho. Y es por eso que las personas empiezan a recurrir al canibalismo, por ejemplo, primero con migrantes y después lo van institucionalizando poco a poco, digamos. De hecho, yo me preguntaría, bueno, y te preguntaría, si si esta es una distopía con D minúscula, en el sentido de que no acaba o sea, no hay no hay un evento apocalíptico en el mundo, sino que la transformación hacia esta institucionalización del canibalismo es gradual. Y eso nos hace pensar también en cómo hemos vivido nosotros cambios históricos de manera gradual, que no nos llevan necesariamente a algo mejor, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante. No se quedó, o sea, no, el virus no acabó con el mundo ni con los animales, sino que solamente transformó ciertos aspectos de la sociedad en la que sucedió este evento. ¿Tú lo ves así como una distopía más realista, digamos? Yo la pregunta que tengo para hacerte es, ¿vos crees que el virus de la novela es real? Empecemos por ahí. Bueno, yo pienso que si puede ser factible, me preguntas. Pero, digamos, una de las cosas que a mí me interesa trabajar en mis libros es, justamente por eso no doy toda la información. Y a la hora de construir los universos, sea cual sea distópico o no distópico, uso el mecanismo que generalmente se usa en los cuentos, pero yo lo traslado a todos mis textos, que es la economía de recursos. Y es también la participación del lector. El lector como creador de sentido con el texto. Entonces, el del virus prácticamente no se habla en la novela y es adrede. Porque si yo me pongo a explicar exhaustivamente qué es ese virus, el lector va a tener más herramientas para cuestionar el virus. En cambio, si yo te doy información parcial o prácticamente no te doy información, porque de hecho no se sabe cómo se llama el virus. En un momento se dice, después de la GGB, que no se sabe qué es la GGB, hubo un virus
Entonces, yo te doy esa información. Para mí la GGB, para mí Agustina Basterrica, que no soy la que tiene no soy la que tiene la verdad absoluta, digamos, es una lectura más. La GGB es la gran guerra bacteriológica, pero yo lo dejo así, adrede, porque justamente cuando vos no tenés tanta información, que es, bueno, el trabajo de los medios, ¿no? De las fake news, etcétera, etcétera, no podés cuestionar, te lo crees. Y de hecho, muchos lectores están convencidos de que el virus existe. En sus reseñas dicen, después de un virus, o sea, no dicen después de un supuesto virus. Y en la novela el virus está cuestionado varias veces. Y de hecho hay animales, no es que desaparecieron absolutamente todos los animales. Entonces también trabajo en los libros con los silencios. Obviamente que hoy puedo leer Cadáver Exquisito y decir, bueno, acá podría haber dado más información. Digo, todos los libros para mí son borradores que publico, el mejor borrador posible, porque todos los libros se pueden mejorar, todos los libros se pueden reescribir, ¿no? Y que sean mejores. Pero a lo que voy es que en su momento yo lo trabajé de manera consciente así. Claro, de hecho, por ejemplo, nunca vemos, en el libro nunca se narra que alguien se enferme del virus y se muera, ¿no? De este virus. Pero sí, lo que sí es real, o sea, lo que sí vemos son las acciones. Por ejemplo, la hermana de Marcos, o bueno, varias personas que andan con su sombrilla porque tienen miedo de que les caiga mierda de pájaro y entonces de ahí se contagien y se mueran, ¿no? Pero mira, como bióloga, bueno, ahora no sé, lo leo. Bueno, por eso, no, digo, ahí vos como bióloga podrías decir no es real el virus. Y en la novela, digamos, por eso se cuestiona. Pero algo que pasó con el COVID, y esto me lo contó mi traductor de la novela al chino, cuando empezó el COVID en el 2020, salió una fake news diciendo que las mascotas contagiaban el COVID y la gente las empezó a matar. Las tiró por los balcones, las ventanas. Esto pasó, sucedió, ¿no? Entonces, ahí tenés cómo funciona el miedo en las personas. ¿Sabemos de dónde surgió el COVID al día de hoy? ¿Tenemos la certeza de dónde surgió? ¿Se sabe? Pregunto. Hay versiones. Hay versiones. Y esto es lo que también pasa en la novela. No tenés la información real. Sí, claro. Otra cosa que vemos es, o sea, Marcos tiene un temor real de ser mordido por unos perros, ¿no? Pero no, o sea, nunca lo muerde, ¿no? Nunca lo muerde, nunca se enferma, ¿no? Sino que No, y eso, se pone a jugar con los perros. sí, claro, sí, con los unos perritos que, pero bueno, sí, bueno, para no, tal vez no detenernos tanto en eso y no, que no se nos. Guadalupe pregunta, si quiere, Eva Guadalupe, si quieres hacer la pregunta, ya yo creo que ya, o sea, sí, en salir a pantalla y hacerla con tu voz, de viva voz, levanta la manita y te conecto. O si quieres que la leo, no hay ningún problema. Ahí nos avisa. Creo que ya la leíste, Agustina, la pregunta de Eva. Sí, tal cual, porque además en un momento, si mal no recuerdo, eh, sale un médico, esperen que no me acuerdo dónde está. Acá, página 19, la encontré de casualidad. El zoólogo con mayor prestigio, que en sus artículos decía que el virus era un invento, tuvo un accidente oportuno, ¿no? Y es como, bueno, eh, eso.
digo, hay lectores que van a captar esa frase porque justamente no ahondo en qué le pasó al solo. Eh, y hay otros que la van a pasar por alto y van a convencerse de que el virus es real, como suele pasar en general, que pasa eso, que se convencen de que el virus es real. Pero bueno, es parte de justamente escribir una ficción. eh, es hasta dónde das la información, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya, bueno, dice que Eva que está bien. Bueno, otra duda que yo tengo, eh, yo en particular es respecto a la, digo, perdón si mi mirada es como más en los elementos de ciencia ficción, yo sé que tiene otros elementos de terror también, tienes referencias incluso a que ya los platicaba en otras entrevistas, ¿no? A Drácula, a, yo no sé si los sobrinos son una referencia a los hijos del maíz, digo, a mí me sonó a eso. Ah, no lo había pensado, pero podría ser. Sí, Pues, pero bueno, también nombro la película esta que es muy famosa, Soylent Green, que es una película de ciencia ficción. La nombro con otro título, de hecho. eh, la nombro con otro título que lo cambio a propósito, que los adolescentes cuando están ahí con los cachorros hablan de la película, que la vieron en la Deep Web y yo qué sé. Pero ahí hay una referencia concreta a un clásico de ciencia ficción como es Soylent Green. pero Ah, hay una, Carolina pregunta, yo asumí que era dejar espacio para la posibilidad de otra novela. no, no va a haber otra novela. No, es una lástima. Pero bueno, la duda que yo tenía era respecto a la temporalidad, porque hay un detalle muy, que te puede pasar puede pasar desapercibido fácilmente, que hay una parte donde Marcos toma una llamada de su mujer o de su mamá, no recuerdo. Y entonces él se para, está en el coche, se para y es como yo lo entendí como una onda realidad, no realidad aumentada, sino una pantalla más grande de que sale de su dispositivo. Y que es como una tecnología de videollamada quizá un poco más avanzada que la que tenemos nosotros. Cada verecito está ubicado ¿tú pensaste ubicarla en un tiempo concreto respecto a nuestro tiempo? No, yo no, con mis novelas y mis cuentos es raro que los ubique en un tiempo en concreto, hay algunos que sí, de hecho en la última novela Las Indignas pasa lo mismo y de hecho la protagonista eh, reflexiona sobre el tema de los calendarios, el tiempo, las fechas, etcétera. Eh, pero en Cadáver Exquisito fue como, bueno, no, esto podría suceder en un futuro cercano, pero no quiero decir cuándo, porque independientemente de que yo no creo en la eternidad y no me interesa si el libro va a permanecer en el tiempo, si dentro de 100 años me seguirán leyendo o no, no me interesa, pero me sentía que si lo ponía en una fecha en concreto o en un año en concreto, iba a limitar la historia del libro, porque podría suceder de acá a 10 años o 40, a no ser que la tecnología cambie de manera radical y aparezca algo que cambie completamente el universo. En ese sentido lo pensé. Vale, vale, y bueno, para ir más o menos cerrando, que ya nos quedan 10 minutos, eh, quería preguntarte ¿tú qué piensas? Digo, ya nos comentaste que en algunos lados la novela es considerada más de terror. Y de hecho cuando yo conocí el libro, lo encontré por recomendaciones de un canal de YouTube de terror. Después lo empecé a leer y dije, a ver, esto tiene algo más, ¿no? Bueno, tiene muchas otras cosas. Pero me quedé pensando ha sido traducido ya, me parece que a 29 o veintitantos idiomas. 28, Eh, sí, ojalá 29. te ha llevado incluso a países muy lejanos, me parece que fuiste a Bulgaria hace no mucho. Y yo quería preguntarte, ¿tú consideras que dependiendo del país, hay aspectos que le gustan más a las personas de cierto país? O tú piensas que más bien es
el carácter transgresor del horror, que lo que ha hecho que tenga éxito en muchas culturas diferentes. Yo creo que toca un tema tabú, universal, que es el canibalismo. O sea, es uno de los temas, bueno, que a lo largo de la historia de la humanidad siempre está latente, porque si bien no vivimos, que yo sepa, en una sociedad caníbal por ahora, sí hay cada tanto caníbales, digamos, en distintas partes que van encontrando, digamos, en ciudades, y que después, bueno, los encarcelan. Y también hubo rituales caníbales, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. Pienso, el caso más, bueno, más famoso son los aztecas y las guerras floridas, pero también hubo canibalismo en Europa. En Europa a los epilépticos le decían que tenían que tomar sangre de criminales violentos para curarse, por ejemplo. Y eso es como, bueno, un ritual caníbal, si querés. Entonces, entiendo que es algo que es un tabú porque primero no querés que te coma, no sé, tu amigo, ¿no? O sea, la posibilidad de ser comidos por otro ser humano debe ser horroroso pensar eso. Pero también está la cosa como con el precipicio, ¿no? Esa atracción y rechazo de decir, bueno, ¿cómo será comer carne humana? ¿No? ¿Cómo será pasar este límite? Eh, bueno, por algo el caso de los uruguayos, de los rugbyers uruguayos con el libro y con las dos películas, la anterior y la de ahora, digamos, que está tan en boga, tan de moda, sigue, ¿no? Sigue, bueno, generando estos productos, estas dos películas más el libro, se sigue hablando del tema. Eh, y ellos van por todo el mundo a hablar de su experiencia, a pesar de que pasó hace un montón de años. Entonces, bueno, el efecto, digamos, en cada país es diferente. Acá, en Argentina, algo que a mí me llama mucho la atención es que lo dan en muchas escuelas el libro, muchísimas. Yo he hablado en más de 80 escuelas. En Estados Unidos es bestseller, con más de 300.000 ejemplares vendidos. No sé, República Checa fue bestseller, en Turquía fue bestseller, no sé, y en otros países se vendió muy bien, pero por ahí no fue bestseller, entonces también depende, qué sé yo, de los lectores, ¿no? Por ahí si en un país te lee gente que tiene mucha influencia, bueno, tu libro va circulando, pero lo que noto es que lo que pasa es que es un libro, como decía mi editora, Julieta Obetman, que fue la persona con la que edité Cadáver Exquisito, que es un libro que quema, porque en general la gente lo lee y necesita hablarlo con alguien más. Entonces lo regalan, lo prestan, o sea, es como que necesitan comentarlo. Y me ha pasado en ferias que he visitado, donde por ahí se me acercó una familia y me decían, lo leyó mi hermano más chico en el colegio, después me lo pasó a mí, y después yo se lo pasé a mi mamá, y después mi mamá y mi papá, y entonces toda la familia leyó el libro. Y eso es algo que a mí me pone muy orgullosa y muy feliz porque, bueno, hoy en día con todas las plataformas que hay, con todas las ofertas que hay, que toda una familia lea un libro es un montón. Es un libro que infecta como un virus. Eh, Bueno, yo, te, pero podría ser. yo te diría, Agustina, que acá, bueno, por lo que yo he visto, tu libro es muy popular entre chavitas, o sea, chavas, mujeres jóvenes de 17, 18 años. De hecho, se recomienda mucho como en círculos de lectura y grupos de Facebook de chavillas. Eh, Eva dice que, bueno, ella detecta otro elemento ficcional que es que ella imaginaba que las cabezas deberían tener un crecimiento acelerado por el número de generaciones
que debían pasar para que el protagonista recordara cómo era el mundo antes de que se diera el cambio. Pero tienen crecimiento acelerado, de hecho lo Sí, sí, dicen sí. algunas. Sí, por eso digo, es como otro elemento, o sea, Ah, otro ok, ok, elemento ok, ok. que se Sí, sí, usa, no sé, tal vez la biotecnología o algo así para, claro. ¿no? Y lo escribe José Cermeño, que este compa él tiene un cómic muy interesante, que se llama Thanatopsis Inc., que es así como bien gore. Si algún día tienes la oportunidad de leerlo, te lo recomiendo mucho. Manda saludos desde Mérida. Dice, la autora mencionaba que escribe sin pensar en géneros y pregunta, ¿aconsejaría a los autores emergentes conducirse de esta manera? ¿O es preferible que construyan relatos al margen de ciertas formas narrativas para que de esta manera su trabajo pueda ser clasificado y comentado con más facilidad? Ay, qué pregunta difícil, porque lo que siempre digo, José, y bueno, para todas las personas que escriban, es que lo que me puede servir a mí por ahí a vos no te sirve, ¿no? Entonces, vos tenés que hacer lo que te resulte, lo que sientas que te beneficia, que te funcione. A mí me funciona trabajar de esta manera, porque me interesa, no sé, te digo lo que sea, leer un ensayo sobre el olor. O hay un ensayo escrito por un argentino que se llama Odorama, el ensayo, el escritor se llama Federico Cusco, lo pueden buscar en Google, que habla sobre el olor, sobre los olores a lo largo de la historia y cómo en distintos periodos, en distintas ciudades, distintos pueblos, se olían cosas diferentes, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, a mí me interesa leer eso, porque, porque siento que enriquece mi literatura saber sobre eso. Eh, porque cuando vos escribís, o por lo menos cuando yo escribo, estoy construyendo un universo con un elemento artificial como son las palabras. Entonces, para construir ese universo y que sea verosímil para el lector, que no tiene que ver con veracidad, tiene que ver con que el lector crea lo que vos estás escribiendo, lo que está leyendo, que lo vea en su cabeza y lo sienta en su cuerpo. Para eso, bueno, tenés que pensar en los detalles como los olores, porque en nuestro universo real, digamos, si es que, bueno, real, la palabra real la podemos, es polémica, dónde está la realidad, pero no importa. Digo, para el universo que percibimos, una de las cosas que hacemos es oler. Entonces, que en los textos esté presente el mundo sensorial, cómo leemos, el gusto, el tacto, etcétera, etcétera, es fundamental, ¿no? El tema de los sonidos también. Pero a mí me sirve eso. Entonces hay que ver qué te pasa a vos con eso. Eh, pero sí lo que aconsejo sin duda, que esto lo aconsejan prácticamente todos los escritores y escritoras, es leer mucho, 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 mucho y escribir mucho, mucho, mucho. O sea, leer porque vos, en nuestro material de trabajo, es la palabra. Como para un escultor puede ser, no sé, el mármol. Entonces, cuanto más lees, más enriqueces tu material de trabajo. Bien, hay otra, Chantal Serrano dice, a mí me llamó la atención la parte de la investigación con seres humanos, es la parte de la doctora Balca, si no recuerdo mal. Porque yo trabajo en investigación con animales y en esa parte, en la parte de las secuelas de choques, era como muy banal, cuando supuestamente es algo muy profundo. Bueno, lo que me está preguntando es sobre esta parte, ¿no? De la experimentación con humanos, que es una parte que está al final de la novela, donde Marcos va a visitar a una doctora que, así como hay experimentación con animales, hay una experimentación con seres humanos. Eh, y bueno, pues yo creo que nos está preguntando ahí sobre este tema. Primero, no, no me parece banal, pero además ese ejemplo lo tomé específicamente de un documental que se llama
Terráqueos, lo pueden buscar en YouTube, donde muestran, en inglés se llama Earthlings, donde muestran lo que le hacen a los animales, desde los animales que matan con gas, porque la gente los abandona, perros y gatos que los matan con gas. Este documental está filmado todo con cámaras clandestinas en Estados Unidos. Cómo, bueno, obviamente matan cerdos, vacas, pollos, etcétera, pero también cómo le sacan la piel estando vivos a los animales salvajes y muestran en un laboratorio lo que le hacen a un mono para la industria automovilística, por ejemplo. Y yo me quedé muy impresionada con eso y de hecho es un documental con el que no paré de llorar eh, y lo tomé de ahí. Claro, yo creo que una de las eh, premisas, digamos, que de las que parte la novela y que probablemente es la que más nos impacta y nos perturba muchas veces es pensar qué pasaría si le hiciéramos a los humanos lo que ya le hacemos a otros animales y más aún reflexionar sobre lo que realmente ya pasa de eso, ¿no? Que eso es lo que, eso es lo que has platicado en otras charlas también. Y bueno, si quieres comentar un poco acerca de eso, porque yo sé que tienes una reflexión sobre ese tema, específicamente sobre la condición de la mujer y en este mundo y en el mundo real, que es Jazmín, Sí, bueno, básicamente, bueno, soy feminista, no sé si se dieron cuenta, pero no es casual que le regalen, digamos, una hembra, ¿no? Le podrían haber regalado un macho, pero le regalan una hembra que, ojo, a la hora de escribir no es que yo pensé, bueno, ahora le van a regalar una mujer porque soy feminista y entonces quiero hablar de los derechos de las mujeres. No, como surgió, eh, pero después lo que pasa con, por lo menos lo que me pasa a mí con mis libros es que gracias a los clubes de lectura, las entrevistas, etcétera, yo me puedo correr de lo que escribí y ponerme a pensar por qué escribí cada cosa. Y sin dudas, yo creo que mi feminismo influyó en que le regalen una hembra, que es una hembra que además no tiene cuerdas vocales y está simbolizando a todas las mujeres silenciadas del mundo, no a todas las mujeres a las que las matan. Bueno, yo creo que México es uno de los países con mayores femicidios del mundo. Argentina también tiene muchísimos femicidios cada 48 horas. En México creo que eran cada 3 horas o algo así. Cuando fui el año pasado me comentaron eso, pero no sé. Brasil también es un país, bueno, ni hablar la cantidad de femicidios que hay, todas las mujeres que no pueden estudiar, las mujeres que siguen apedreando como en el medioevo, eh, pero también el silencio, digamos, más allá del asesinato concreto, que bueno, obviamente es lo peor, sino también el silenciamiento en los distintos campos, ¿no? No sé, hay un ejemplo que a veces doy que creo que lo ejemplifica justamente muy bien, que es que hace unos años acá en Argentina, en un programa de preguntas sin respuestas, pusieron el nombre de 5 escritores contemporáneos y la gente tenía que unir el nombre del escritor con el título del libro. 5 varones pusieron. ¿Me vas a decir que no hay una sola mujer para poner en esa lista? No sé, pienso solamente en Mariana Enríquez, que es una rockstar, no, rockstar digo porque es muy, muy famosa, no porque ella sea rockstar, ella es divina, pero es una persona con muchísima visibilidad, muchas ventas, que está traducida en muchísimos idiomas, que ganó muchísimos premios. ¿Me vas a decir que no podía estar en esa lista? Entonces, digo, esa es una manera de invisibilizar a escritoras mujeres. Yo no digo que pongas las 5 mujeres, porque también es tener la misma lógica del patriarcado de excluir, ¿no?, a los varones, que no me interesa. Pero sí me interesa que si vas a poner a 5 escritores, incluyas mujeres, ¿no? Entonces, digo, eso lo podés llevar a un montón de ejemplos de la vida diaria, cotidiana.
Muy bien. Pues bueno, ya estamos sobre la hora. Le agradezco a todas las personas que se conectaron. Va a haber, bueno, no sé si quieres comentar eso ya para cerrar. Ahí tú tienes una serie de actividades, talleres que con varias instituciones y unos por tu cuenta, me parece. Yo, las personas que se registraron para la charla, la mayoría dijeron, de hecho todos, 100% dijeron, me gustaría recibir las novedades sobre los talleres. Ok, bueno. Pero de acá Carolina dice que cuando una mujer da conferencias o entrevistas nunca falta preguntar cómo es ser mujer tal cual. Tal cual, a mí me han invitado ahora cada vez menos por suerte, a mesas para hablar de literatura femenina y es como no, es literatura, punto. Que haya una mesa para hablar de literatura de mujeres habla de lo que es el patriarcado, porque que yo sepa, nunca fui a una mesa o asistí o escuché una mesa que el título sea libros escritos por varones heterosexuales blancos occidentales. Si te lo pones a pensar, o sea, para mí, cuando pensás en el patriarcado, das vuelta a las cosas que naturalizamos con las mujeres y las das vuelta y te das cuenta de lo ridículas que son. Ahí hay otro ejemplo. Bueno, Sí, no, con respecto a los talleres, vamos a dar un taller. Yo este año, por el tema de viajes y etcétera, casi no voy a dar talleres, pero sí en marzo y en abril vamos a dar un taller con Pamela Terlizzi Brina. Pamela es una escritora argentina, es una gran narradora y poeta. Yo con ella hice hace unos años, desde 2015 al 2020, que vino la pandemia, hicimos un ciclo que se llamó Siga el Conejo Blanco, donde invitábamos escritores y escritoras a leer. De hecho, hay muchos de los videos y de las lecturas en YouTube, lo pueden buscar como Siga el Conejo Blanco, no sé, Agustina Bastarrica y les va a aparecer. Leyeron, no sé, como escritores como Claudia Piñero, Martín Cogan, Samantha Schweblin, Gaby Cabezón Cámara, y gente que no tenía nada publicado, ¿no? De todo. Bueno, y con ella vamos a dar un taller totalmente online, o sea, se puede hacer desde cualquier parte del mundo, no hay horarios porque va a ser por Classroom, de 2 meses en el cual todos los lunes vamos a entregar teoría y consignas, la gente va a escribir y nosotras vamos a corregir. Así que si les interesa, me pueden mandar mensaje o mail al taller. El mail se llama talleres, saben que no me acuerdo de mi propio mail, basterrica@gmail.com. Esperen que quiero confirmar porque ya veo que se los mandé mal. Y si ahí me mandan, yo les reenvío toda la información. A ver. Sí, talleresbasterrica@gmail.com. Exactamente. Bueno, eso. Y después el resto del año, no sé, depende un poco cómo venga mi año. Voy a ver si doy algún otro taller más o no. muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Agustina. Ha sido un gusto para mí, un honor estar platicando contigo. Hace un año que empecé el blog, no me hubiera imaginado que esto pasara, pero muchas felicidades también por tu nuevo libro, Las Indignas, que ya se está vendiendo en México, lo pueden adquirir en librerías. Y bueno, ya les dio Agustina el tip para el taller. Y pues muchas gracias, que vengan muchos éxitos más, muchos libros más. Y gracias por tu tiempo y gracias a todas las personas que se conectaron. Después se va a subir esto en el canal de YouTube de Ciencia Ficción México y por ahí, para quien no lo pudo ver en vivo, pues por allá estará. Buenas noches, Agustina, que estés Bueno, muy bien. gracias, Axel, a todas las personas que se conectaron y preguntaron y gracias. Besos que me voy a trabajar con las cosas del taller. Justo estaba corrigiendo un cuento que les recomiendo también, de este libro, El cielo de los animales, de David Poissant, que es un escritor estadounidense y tiene unos cuentos increíbles y en el taller vamos a ver,
nosotros les damos ejemplos de cuentos para que ustedes, bueno, ustedes o las personas que se inscriban lean, ¿no? Que ejemplifiquen justamente las cosas que vamos trabajando. Una va a ser diálogos, y acá hay un cuento que es excelente con respecto también a los diálogos, y justo estaba dándole el formato final a ese cuento para subirlo. Así que ahora voy a seguir haciendo eso. Les mando un beso. Súper, que estén muy bien, Agustina. Gracias. Abrazo. Bye. Chao, chao.